Por San Pablo a los Efesios. Hermanos, me he enterado de su fe en el Señor Jesús y del amor que demuestran a todos los hermanos, por lo cual no dejo de dar gracias por ustedes, ni de recordarlos en mis oraciones, y le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente, para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán glorioso y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes, dominaciones y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro tu poder en toda la tierra. Tu grandeza sobrepasa los cielos, y hasta los niños de pecho te dan alabanza perfecta. Qué admirable, Señor, es tu poder. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano, para que de él te preocupes. Qué admirable, Señor, es tu poder. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, y todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable, Señor, es tu poder. Qué admirable, Señor, es tu poder. Dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien.
El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, les comentaba o recordaba al inicio de esta celebración eucarística sabatina que hoy estamos recordando u honrando la memoria de una gran santa de la Iglesia que se llama Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa la de Ávila. Fue una mística, una escritora que vivió entre los años 1515 y 1582, toda la plenitud del siglo XVI. Ella pasó 67 años de su vida en medio de unas dinámicas muy especiales de aquel momento, pero sobre todo una mujer que dedicó su vida a la reflexión profunda de la palabra de Dios en ella, al punto de ser una mujer mística, pero también por petición de sus confesores. Varios de ellos fueron de mi comunidad, fueron dominicos, porque en Ávila hay un gran convento de dominicos, desde aquella época ya existía, y Santa Teresa pues iba allí a confesarse. Así que muchos de ellos, o algunos de ellos, y más particularmente uno que también fue santo, San Luis Bertrán, le aconsejó que escribiera su experiencia de vida espiritual. De tal manera que Santa Teresa, la de Ávila, escribió muchas obras. Yo hago referencia particularmente a dos que son como las más clásicas de ella, que son las Moradas y el Camino de Perfección. Ojalá ustedes, algunos de ustedes, en algún momento le echen un vistazo a estos clásicos de la vida mística de la Iglesia que tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Hay una frase de Santa Teresa, y estoy seguro que ustedes han escuchado alguna vez en su vida: nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Una frase simple como ella, pero magistral como ella. Y yo quisiera hoy conjugar un poco esa frase de Santa Teresa: nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta, con este texto precioso del capítulo 11 del Evangelio de Mateo, que es además el texto del Evangelio que viene dispuesto para la fiesta de Santa Teresa, para tocar un tema que me parece es muy importante que lo tratemos de vez en cuando, y que dentro de la Eucaristía viene a ser un lugar privilegiado para hacerlo, y es el tema de nuestra oración, de nuestra vida de oración personal. Yo diría que partimos de la idea de que la oración es un proceso, y que nadie puede orar de la misma manera que otra persona. Sin embargo, cuando oramos, estamos cara a cara con Jesús, viviendo una experiencia de contemplación que nos acerca hasta Dios. La pregunta es: ¿cómo sabemos si estamos realmente involucrados en ese proceso de la oración al estilo de Jesús, al estilo de Cristo, o como quizás lo hicieron los grandes santos de la Iglesia, incluida Santa Teresa de Ávila? Y en este sentido yo quisiera proponerles 10 componentes de una buena vida de oración.
que creo que están compendiados en este relato del Evangelio de Mateo. Vamos uno por uno. Hoy el Evangelio comienza diciendo, en palabras de Jesús, te doy gracias, te doy gracias. La oración es una experiencia de adoración y de gratitud. Jesús ora al Padre dándole gracias. Cuando nosotros oramos, hemos de dar gracias. Y ese es un primer elemento fundamental de la vida de oración. La oración es para agradecer a Dios, no solo para pedirle muchas cosas. Lo segundo, dice Jesús, te doy gracias porque has escondido esto a los sabios y entendidos. Podríamos pensar muchas cosas. Yo quisiera al menos pensar en una. La oración es una experiencia de reconocimiento de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Reconocimiento. Entonces ya llevamos dos palabras. Primera de ellas, adoración. Segunda palabra, reconocimiento. Hay que reconocer, identificar cómo es que funciona Dios con nosotros. Identificar eso. Es muy importante. Y en tercer lugar, sigue Jesús en su oración, porque lo que está haciendo Jesús en este texto no es otra cosa que estar orándole al Padre. Y entonces en un tercer momento le dice, tú le has revelado esto a la gente sencilla, para poder conectarse con Dios. La sencillez es un deber, es una condición, digámoslo en latín, sine qua non. Es una condición que no puede faltar, nunca. La oración del hombre y de la mujer sencillos son una oración realmente poderosa. Si hablamos de oración con poder, y esa expresión la usamos mucho, pues el poder de la oración parte de la sencillez de tu vida. Así que ya tenemos tres componentes y vamos a uno cuarto. Dice Jesús al Padre, así te ha parecido mejor. Como quien dice, Dios se complace, se deleita en lo que Él mismo ha hecho. Y por eso la oración tiene esa característica de deleite. La oración tiene que generar en mí un gusto maravilloso, una complacencia especial, un deleite. ¿Por qué? Porque Dios se deleita también en mi oración. Así que si yo no la disfruto, la oración no puede vivirse solamente en medio de la desesperación. Por eso no tiene sentido que nosotros solo oremos cuando andamos en problemas. ¿Se dan cuenta ustedes de ese detalle tan interesante? Entonces ya tenemos 4 componentes y hoy al quinto para recoger los 5 primeros. Y con esto ya vamos entrando en una frase de Santa Teresa, con estos 4. Nada te turbe. Nada te turbe. Vamos al quinto y pensemos ahora en nada te espante. Y miren ustedes cómo Jesús dice, todo me lo ha entregado mi Padre. Pero Jesús lo acepta. La oración es una experiencia de aceptación de la voluntad de Dios en nuestra vida. Y por esa razón, Dios cumple sus promesas y yo acepto aquello que Él me da. Así que ya tenemos 5 palabras: adoración, reconocimiento, sencillez, deleite y aceptación. Vámonos a otras 5, no menos importantes que las anteriores. Y sigamos con nada te espante. Dice también Jesús en su oración, nadie conoce al Padre más que el Hijo. La oración, mis hermanos y hermanas, es también una experiencia de conocimiento, de conciencia. Hay un ejercicio mental de conciencia, de toma de conciencia. Es un ejercicio consciente que el ser humano tiene con Dios.
Y esto es bien importante que nosotros lo consideremos. Es la oportunidad de conocer a Dios. Si tú quieres conocer a Dios, debes orar. No solo debes leer, no solo debes aprender cosas, también debes orar. Así que miren cómo vamos entrando en un sexto aspecto. Vamos a un séptimo, que me gusta a mí mucho también. Nadie conoce al Padre más que el Hijo, dice Jesús después, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. ¿Qué significa esto? Que aquí la manera de conocer al Padre Dios es a través de Jesús. Y eso se llama seguimiento. Seguimiento. Para nosotros conocer a Dios, tenemos que seguir a Jesús. Por eso la Eucaristía es el momento más importante de la oración cristiana, porque nunca estamos tan cerca de Jesús como cuando estamos sentados a la mesa compartiendo con Él su cuerpo y su sangre. Seguimiento. Entonces ahí tenemos otros dos elementos que son bien importantes. Es nuestro deseo de querer seguirlo a Él. Y vamos a un octavo. Ya vamos por el 8. Son 10. Vamos por el 8. Y sigamos con la frase de Santa Teresa. Ya dijimos, nada te turbe. Dijimos, nada te espante. Ahora digamos, quien a Dios tiene... Exactamente. Pero quedémonos en quien a Dios tiene. Porque ahí encontramos un octavo aspecto. Muy bello de la oración de Jesús, y es: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. La oración es una experiencia de alivio. La oración nos alivia. Yo los aliviaré. A nosotros la oración debe aliviarnos la vida. Y vamos a un noveno, dentro de ese mismo grupo de ideas. Dice Jesús: carguen con mi yugo y aprendan de mí. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, aquí aparece una palabra más, que es la palabra mansedumbre. Mansedumbre. ¿Cuánto le falta al mundo esto? Mansedumbre tiene que ver con dulzura, con ternura, con cercanía, con proximidad, con todo esto. Los hijos e hijas de Dios debemos ser gente mansa, no gente furiosa. Es así como el Señor nos quiere y nos dice: miren a mi hijo. Es así como el Señor nos convoca, a través de la mansedumbre. Y entonces nos quedan dos. Nada le falta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Y termina Jesús su oración diciendo: encontrarán descanso. Encontrarán descanso. Y eso es la oración. Una experiencia de descanso. Porque el yugo del Señor es llevadero y su carga ligera. Así que la 10ª palabra es reposo. 9ª, descanso. 10ª, reposo. Así que yo no te diría que tú tengas que cumplir todo. Yo te diría, si tú quieres saber si tu oración es saludable, mira a ver si tu oración tiene adoración, reconocimiento, sencillez, deleite, aceptación, conocimiento y conciencia, seguimiento, alivio, mansedumbre, descanso y reposo
Amén. Les invito a que revisen su oración para que hagamos de nuestra oración algo cada vez más perfecto. Que Santa Teresa interceda por nosotros en ese propósito. Hermanas y hermanos, pidamos al Dios de la salvación que escuche misericordiosamente nuestras oraciones y digamos: Dios de la misericordia, escúchanos. Dios de la misericordia, escúchanos. Oremos por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo José Horacio Gómez y por los obispos de nuestra iglesia y de otras iglesias, para que guiados por el Espíritu Santo lleguemos a ser un solo rebaño con un solo pastor. Roguemos al Señor. Dios de la misericordia, escúchanos. Que Jesucristo, buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal de Fray José Gabriel Mesa, quien preside esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Dios de la misericordia, escúchanos. Oremos por las familias, el matrimonio y la vida, para que, confortados con la luz y fuerza del Espíritu Santo, resistan a los ataques a los que se ven expuestos diariamente y no pierdan su belleza y su dignidad, especialmente ahora en México. Roguemos al Señor. Dios de la misericordia, escúchanos. Oremos para que el Señor sostenga las necesidades materiales y espirituales de nuestros sembradores, quienes hacen posible que evangelicemos a través de los medios de comunicación. Roguemos al Señor. Dios de la misericordia, escúchanos. Que Jesucristo, buen pastor, sostenga a quienes defienden la vida desde su concepción a su natural término, y también por quienes se esfuerzan porque se dé una reforma migratoria digna y justa. Roguemos al Señor. Dios de la misericordia, escúchanos. Oremos para que los jóvenes de nuestra Iglesia Católica respondan al llamado a la vida matrimonial, a la vida religiosa o a la vida sacerdotal o laical comprometida, y tengan para ello los medios necesarios para hacer un buen discernimiento vocacional. Roguemos al Señor. Dios de la misericordia, escúchanos. Oremos para que por intercesión de Santa Teresa, Dios nos conceda abundantemente el espíritu de oración y nos dé a conocer las cosas escondidas a los sabios y entendidos de este mundo, pero que Él revela a la gente sencilla. Roguemos al Señor. Dios de la misericordia, ponemos en tus manos estas y todas las oraciones que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Haz realidad aquello que te pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con su